Buenos días, buenas noches o buenas tardes. Hoy vamos a hablar qué es la iglesia, si es un templo, una edificación o grupo de personas. La palabra iglesia proviene del griego eklesia, que significa asamblea, convocado o llamar fuera. Se deriva de la combinación de ek, fuera, y kalien, llamar, designada a un grupo de personas convocadas o reunidas, comúnmente usada en el Nuevo Testamento para referirse a la comunidad de creyentes en Cristo, no una edificación física. Significado original: en la antigua Grecia, como Atenas, era una asamblea oficial de ciudadanos llamada para discutir asuntos políticos. Ahora vamos a sustentarlo con la Biblia. En Mateo 16:15 dice: Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Acaso Pedro fundó una iglesia? O dice, entonces Jesús le respondió: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca es la confesión que Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la confesión de Pedro, que es espiritual, que es una revelación que el Padre le dio, no es algo físico. En Hechos 17:24 encontramos: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. En Hechos 15:1 dice: entonces algunos que venían de Judá enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, y los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. ¿Qué dice el 3? Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia. Si fuera algo física la iglesia y no persona, ¿cómo va a encaminar a Pablo y a Bernabé? En el 4 dice: y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refiriéndose todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Acaso la iglesia habla? ¿Saluda? No, está hablando de las personas. Dice: y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, son las personas, y los apóstoles, estos son los líderes, y los ancianos, y refiriéndose a todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y estos son los ancianos, los que saben las escrituras, los que le enseñaban a los miembros de la iglesia. Y en el 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judá, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. En 2 de Crónicas 2:5 dice: y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Otro ejemplo tenemos en 1 de Pedro 2: acercados a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. ¿Qué nos dice Pedro? Vosotros también, como piedras vivas, como era Pedro, sed edificados como casa espiritual
A ver, ser edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí no te manda a edificar un templo, tener un sacerdote para que él haga el oficio, sino te dice aceptable a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí que pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, lo cual fueron también destinados. Que dice el 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. No dice que tropiezan en la edificación de una iglesia física. En Gálatas 1:11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo lo recibí ni lo aprendí por hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué dice que hacía Pablo? Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Acá se buscaba iglesia o buscaba a las personas, Pablo, para asolarlo y meterlo en las cárceles. Está hablando aquí de las personas que él seguía, que estas personas eran la iglesia de Dios. Entonces en Hebreos 8:1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, en el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Quién levanta el tabernáculo de Dios? Dios, no el hombre. Alguien dice: este es el tabernáculo, el altar del Señor. Pero no lo avala la escritura, porque el verdadero tabernáculo está a la diestra de Jesús y está en los cielos. Vamos a leer el 2 de nuevo. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué era lo que edificó Moisés? Una figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Y Jesús dónde está? En el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Bueno, lo dejamos hasta acá. Y bueno, hay muchos versículos también que pueden estudiar y ver. Si quieren, me avisan y pongo un versículo. Amén.